Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos por supuesto a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, semanalmente va todo nuestro agradecimiento. También de la misma manera a todos los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que necesitamos también de su colaboración para estar en el aire, no solo para nosotros, dentro de lo que es este programa de Contracara, sino para toda la programación que lleva adelante TLV1. El aporte de ustedes es fundamental y para poder llevarles, como siempre, o tratamos de hacer, llevarles toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen semanalmente en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos cuide, nos guíe, nos ilumine en el camino del bien, la verdad y la belleza. Y también vemos que la Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos abiertos, nuestra línea de pensamiento, nuestro canal, nuestra fe, que está siendo atacada por muchos lados. Así que le rezamos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema económico, ¿no? Ustedes saben que se avecinan las elecciones legislativas el próximo domingo 26, se van a llevar a cabo acá en la Argentina, y efectivamente hay diferentes testeos de lo que hace obviamente las grandes encuestadoras, que obviamente esas también son financiadas, son movidas, ¿no? De alguna manera por dineros públicos o dineros de interés, y después está el latido de la gente en la calle, ¿no? Cuál es la realidad que vive el argentino, la pequeña y mediana empresa, ¿no? Etcétera. Así que vamos a abarcar un poquitito esto previo a las elecciones, cómo está esa situación, la situación tanto financiera, deuda externa, la situación económica del país. Hemos visto innumerables expresiones del presidente Milei en su campaña, dijimos que estamos bárbaros, que estamos muy bien, que las cosas funcionan, que los salarios están yendo para arriba, que sacaron 13 millones de personas de la pobreza, en fin, todas estas cuestiones que en realidad la vemos muy poco, pero como que estamos estables. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha propuesto financiar o dar un swap, ¿no es cierto?, al gobierno de Milei para ampararlo frente a las próximas elecciones y tal vez custodiar ese gobierno para que continúe con las políticas que ya entendemos que están llevando a cabo, plantea una situación totalmente diferente. Así que arriba del Air Force One, que es el avión del presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump dijo esto a una periodista. Well, my question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are a top Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? Bueno, como hemos visto, no hay plata, estamos mal, ¿no? El no hay plata que hablaba Milei cuando asumió su gobierno, ahora parece que 2 años casi de gobierno, seguimos sin plata, es más, es peor, ¿no? No hay para comer, no hay para vivir, no hay. Sin embargo, vemos otra realidad en diferentes ámbitos. Eso por un lado. Por ejemplo, también este swap norteamericano se plantea desde el punto de vista, por ejemplo, algunos periodistas, en el caso de Longobardi, hacen una presentación puntual sobre para qué significaría este dinero que nos presta Estados Unidos, comprando pesos. O el swap particularmente, que es justamente contrapesos, dólares contra pesos. Pero fijémonos lo que dice Longobardi. Habló Paul Krugman, un Nobel de Economía. Él dijo que este acuerdo no busca ayudar a la Argentina, sino rescatar las apuestas fallidas de los fondos de cobertura cercanos a Scott Bessent, es decir, amigos de Scott Bessent. Argentina, según él, un país sin valor estratégico, con una larga historia de corrupción e inestabilidad, que incumplió su deuda 9 veces. El eje de esta política, según Paul Krugman, es una estabilización basada en el tipo de cambio, es decir, sostener artificialmente el valor del peso para intentar bajar la inflación. Y acá aparece un nombre que lo pone el propio Krugman en el centro de la escena, que se llama Rob
Citrone, titular de un fondo de inversión llamado Discovery Capital Management. ¿Qué dice Krugman? ¿Aprovechará Citrone el puente financiero respaldado por los contribuyentes norteamericanos para retirar su dinero y huir de la Argentina? Si no lo hace, dice Krugman, sería un tonto, porque eso es lo que está haciendo el dinero inteligente. La Argentina está quemando miles de millones de dólares en reservas para defender el peso mientras todos corren hacia la salida. ¿Cuál es la realidad en todo esto? Bueno, lo vamos a analizar en esta mesa y para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas Públicas, conductor del programa Crisis y Conflicto del Siglo XX, experto en deuda externa, así que gracias Héctor por estar aquí. No, recíprocamente, gracias a vos por el espacio y la oportunidad de compartirlo también con Luis Alberto. Y Luis Alberto Rey, espérate que Luis Alberto Rey, que todavía no lo presentaste. Luis Alberto Rey, doctor en economía, doctor también en abogado, administrador de empresas y contador y bueno, varios títulos más. Así que también conduce el programa de Panorama Económico en este canal. Para mí es un gusto con los dos tratar este tema tan importante y qué es lo que se avecina en las elecciones. Muchas gracias por la invitación y bueno, un honor estar con Héctor acá compartiendo esta mesa, muy amable. Héctor, ¿cuál es la situación? Yo siempre digo lo mismo, yo analizo hechos, no me quiero perder en conjetura porque son miles de combinaciones, pero quiero hacer una reflexión importante de partida. Todo el mundo, desde las autoridades hasta los economistas del establishment, parten de la falsa premisa de que por culpa de los ruidos políticos hay crisis financiera. Y yo pienso que es exactamente al revés, que por culpa de los verdaderos y ocultos ruidos financieros es que hay crisis política y no saben qué hacer, porque tenemos un divorcio entre la clase política que no tiene capacidad ni sentido para dar respuesta a los problemas financieros. Hecha esta breve aclaración, lo que pienso simplemente como dos palabras del cuadro de situación, señalar lo que yo digo son los tres hechos concretos frente a la cual se enfrenta la Argentina en estas elecciones. Elecciones que son de medio término y que lo hemos hablado con Luis Alberto, no ameritarían la importancia que ha asumido. La importancia devino de la gravedad de la situación real que se vive, no del hecho que sea una reunión de... Aparte tener un Congreso que le avale las leyes que quiere el gobierno todavía. Es claro, un tema importante, pero yo señalo tres notas fundamentales y hechos. Primero, fracaso de la política Milei. Acá estamos frente a una realidad. El gobierno Milei ha fracasado, con mayúscula y subrayado. Ha tenido que pedir un salvataje de emergencia, como le pasó a Macri a los 2 años de su gestión. Esto es un hecho, punto. Algunos dirán, y bueno, no pudo hacer otra cosa, no importa. El segundo es que estamos viviendo en el epicentro de una nueva crisis de deuda. La Argentina está al borde del default, no puede pagar ni siquiera la tercera parte de los intereses. Caramba, eso es algo concreto. Y el tercero es que este salvataje de Estados Unidos, que por el momento se mantiene en secreto y que no va a ser divulgado, porque ya el gobierno anticipó que no va a dar a conocer los acuerdos firmados. Nada menos que cuando el propio presidente Trump está diciendo que la Argentina se está muriendo, que si no intervenimos nosotros para salvarlo y todo, realmente no lo está ayudando mucho, ¿no? Es como parece, mejor no hubiera hablado. 2 años de gobierno. Dentro de ese esquema, dejo después la palabra a Luis Alberto, lo que yo veo es esto. ¿En qué ha fallado Milei? Primero, la inflación. El discurso de Milei es vender que ha contenido la inflación, pero la gente se olvida que la inflación acumulada desde diciembre del 23 hasta la fecha ha sido 227%. Entonces yo estoy señalando, creo que esto lo he hablado con vos en alguna oportunidad, lo he hablado muchas veces, ¿no? Esto parece un engaño infantil, decir, primero provoco una macro devaluación, una macroinflación, muchachos, remarquen los precios, piedra libre para remarcar los precios. Una vez que llevé a un nivel del doble los precios,
me aseguré de cambiar los precios relativos, haciendo que los ingresos por remuneraciones, jubilaciones, planes sociales, queden debajo de la inflación. Una engañifa de cuarta. Y sin embargo pasa, y todavía lo asume el gobierno como una bandera. Otro factor es el falso superávit fiscal. El superávit fiscal, tengo los datos acá que son del boletín fiscal que difunde el Ministerio de Economía, son para pagar intereses de la deuda, punto. O sea, todo este ajuste impuesto al pueblo argentino es para pagar intereses de la deuda. Y un dato importantísimo, la tasa de interés promedio ponderada de la deuda pública, según el propio Ministerio de Economía, el 30 de junio era el 9,29%. Tasa de interés promedio ponderada que consolida los resultados por tipo de moneda y por tasa de interés. 9,29% ponderado anual sobre un stock de deuda que está en el orden de los 500.000 millones de dólares, quiere decir que al país le caen devengados más de 40.000 millones de dólares por año, de los cuales todo este esfuerzo de ajuste permite reunir entre 10 y 12.000. Esto es otro hecho. Y el tercero es el retraso cambiario, que es un hecho flagrante, notorio y demostrado, con un plan de ajuste de obras públicas que provoca recesión, caída de producción, empleo, es decir, este es el cuadro de situación en el cual se llega a las elecciones. No quería monopolizar el tema, pero me parece como para saber dónde situar el combate, ¿no? Estos son los hechos. Y frente a eso está la crisis de deuda impagable, porque la Argentina está al borde del default. Si no recibía el salvataje norteamericano, ¿qué hacía? ¿De qué se disfrazaba? Aparte en eso hay que tener en cuenta el hecho de que para mantener el dólar bajo se ha rifado mucho dinero del Banco Central, ¿no? Mucho de la reserva. Perdóname, agrego una cosa más. Y yo esto lo estoy estudiando empíricamente, pero no puedo empalmar serie, porque la serie es una locura, porque cambiaron las bases, etc. Pero hay un gran mito. El mito de que la culpa del endeudamiento público viene por el acumulado de los déficits fiscales. Y eso no es totalmente cierto. El principal motivo de endeudamiento argentino desde Martínez de Oz hasta la fecha, ¿sabés cuál ha sido? El tomar deuda externa para sostener el atraso cambiario. ¿Y para qué se sostiene el atraso cambiario? Para facilitar el negocio de carry trade a los grandes fondos de inversión. No estamos hablando de una política de caballero, estamos hablando de una política de gangsterismo financiero. Así lo veo yo. Capone. Ni siquiera no sé, perdón. Y Luis Alberto Rey. Yo no tengo otra cosa más que decir, que coincido plenamente con Héctor. En realidad lo que acá está crujiendo, acá está colapsando, es un modelo. Es un modelo que viene de la década del 70, que lo llamamos modelo de economía de casino, modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento, que consiste básicamente en generar una red de negocios financieros para el sector financiero rentístico, retrasa el tipo de cambio buscando un ancla inflacionaria que muchas veces no se logra. El retraso cambiario hace generar una pérdida global de competitividad en la economía argentina, industricidio, y si a esto le sumamos un plan de recesión generada por una brutal caída del gasto público, transferencias, jubilaciones, salarios, etcétera, genera un clima recesivo que contra el retraso cambiario es un verdadero industricidio, quiebra del sector que generalmente acumula a partir del mercado interno, empresas transnacionales, pymes, etcétera, desempleo y obviamente un mayor grado de pobreza. Nosotros estamos asistiendo acá a una gran destrucción, no tanto del empleo público. El gobierno dice que más o menos ha hecho caducar 50.000 empleos públicos, pero son más de 200.000 empleos directos del sector privado, junto con el cierre de empresas y también la emigración de empresas transnacionales vinculadas con el consumo, ¿no es cierto? Estamos hablando de transnacionales que están yendo, muchas que ya tienen el cartel de venta. Por lo tanto, estos modelos generan retraso cambiario, mayor endeudamiento, pobreza estructural, industricidio. Y obviamente, como dice Héctor, son planes de negocio financiero que se financian con deuda.
en la década de la convertibilidad. Esto terminó en diciembre de 2020 con el anuncio por parte del presidente de la Rúa del blindaje, mágicos 40.000 millones de dólares, y sabemos cómo terminó. La deuda quedó y finalmente buena parte de estos recursos fueron para financiar la fuga. Durante el gobierno de Macri, al poco tiempo, tras una corrida bancaria cambiaria de abril del 2018, se recurrió al megapréstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y este gobierno tuvo en 2 semestres, en un primer semestre, una devaluación del 118%, que generó una suerte de dólares frescos, con atraso cambiario que fue pronto. El segundo semestre se vio financiado por la pretendida dolarización endógena, pero más que nada por el blanqueo de capitales, la reforma tributaria, y el sistema colapsó. Colapsó en el primer semestre, cuando en abril se contrata un préstamo, una vaquita, Banco Mundial, CAF, BID, Fondo Monetario Internacional, que en definitiva duró 5 meses, porque ahora, en este segundo semestre, estamos con el salvataje del secretario de Tesoro norteamericano, que en un primer momento se decían que iban a comprar bonos para elevar la cotización de los mismos, bajar el riesgo país, se habló de una ayuda financiera directa, y finalmente se habló del famoso swap de 20.000 millones de dólares, ayuda esta, por lo menos anunciada, a ser los mágicos 40.000 millones de dólares que hacen recordar al blindaje de la Rúa. Sí. En realidad este gobierno va de blindaje en blindaje, de salvataje en salvataje, lo cual genera un grave compromiso geopolítico del país, porque al alineamiento político que el país anunció respecto a Estados Unidos, Ucrania e Israel, ahora lo que tenemos es un gobierno de ocupación en donde el presidente de la nación es tratado como un prefecto de un país unitario, al cual le han sometido determinadas exigencias respecto de nuestras relaciones con socios comerciales como China, Rusia, Brasil, o eventualmente la idea de poner pie en asuntos estratégicos como la defensa nacional, las centrales nucleares y demás cuestiones. Y obviamente el ministro Caputo, más que nada, es un contable que está a merced de los anuncios de nuestro secretario del Tesoro, que es Bessat, ¿no es cierto? Claro. Básicamente ese es el panorama. Hay una, recién planteadas obviamente, sabemos que en la política hoy se dice una cosa, mañana se dice otra, 5 minutos después puede cambiar y ser totalmente lo contrario. De hecho, el presidente lo ha hecho muchas veces. ¿En qué aspecto, no es cierto, uno percibe que esa visión de una economía extractiva, como está ocurriendo, una economía que está jugando una timba financiera, que requiere un rescataje económico antes ni siquiera de llegar a los 2 años, cuando se suponía que era un gobierno que entendía que podía arreglar las cosas con plata o sin plata, ¿no? Sin embargo, se ve que no, está voz populi, ¿no?, en todos los medios de comunicación. ¿A quién en su sano juicio puede invertir, no es cierto, como el caso de los Estados Unidos, o como lo hizo el Fondo Monetario también, en algo que de por sí va en contra de cualquier beneficio, no solo del país, sino también de ellos mismos? Es que en este país cualquier rendimiento de la economía real es superado con largueza al rendimiento financiero especulativo. Solo la base de un seguro de cambio, que es un dólar atrasado. Por lo tanto, nadie va a querer clavar los fierros para producir bienes o servicios. En segundo lugar, gana más plata invirtiendo absolutamente, en la bolsa, tanto el sector privado como el sector extranjero que quiera invertir en el país. De hecho, la evolución de la inversión extranjera directa es paupérrimo durante esta gestión, ¿no es cierto? Y del mismo modo, también el capital que ingresa al país viene a especular. No hay inversiones extranjeras directas. También se habla de que ningún país extranjero va a volcar sus empresas a invertir en un país en donde tiene un mercado interno totalmente deprimido, en una recesión casi permanente, y un mercado externo poco competitivo por el retraso cambiario. Antes bien, sí podemos encontrar la posibilidad de que si cambia el eje de acumulación del país, estas empresas sí vengan a comprar activos de ganga y buena parte de nuestros capitales nacionales se transformen en empresas que son adquiridas por empresas extranjeras por poca moneda, ¿no es cierto? Pero ninguna variable de la macroeconomía torna aliciente la inversión en capital productivo que dé trabajo y producción al país, ¿verdad?
Héctor. Sí, efectivamente, acá hay una ecuación de hierro. Mientras la tasa de interés sea superior a la tasa de ganancia, a la tasa de rentabilidad o lo que es la tasa interna de retorno de un proyecto, olvidémonos que acá van a venir inversiones extranjeras directas. Esa es la regla. Esa es la regla. Es decir, el esquema, el modelo, como vos bien decís, el modelo está armado para un modelo de financiarización de la economía. Es más, es lo que técnicamente se denomina inversión financiera autónoma. Es decir, ganancia que se obtiene en base a otros instrumentos financieros, como pasa ahora con las monedas digitales, con las especulaciones. Pero la especulación de base es muy simple, es el arbitraje tipo de cambio versus tasa de interés, de la cual hace 50 años que estamos sufriendo las consecuencias, donde los especuladores financieros, que son fondos internacionales que vienen, hacen el negocio de carry trade, se canalizan a través de los bancos y luego en forma directa o a través del contado con liquidación reenvían envían sus ganancias a Wall Street o a sus lugares, sus casas matrices, mantiene una permanente sangría de divisas. Prueba está, el año pasado el Banco Central compró más de 20.000 millones de dólares de divisas, producto de exportación y producto también de algunos ingresos de capitales. Y el Banco Central no tiene $1 de reserva neta, líquida, partida por la mitad. Algo no cierra, quiere decir que el sistema de endeudamiento alimenta la fuga de capitales. O sea, nos endeudamos, por eso insistía en esto, nos endeudamos no desde ya para proyectos productivos, nos endeudamos para sostener un tipo de cambio, y un tipo de cambio artificialmente bajo que provoca recesión económica y destruye la industria argentina. Y financia a los fugadores. Y financia, claro, alguien está gana, subsidiando. Claro. Vos lo dijiste, en la Argentina el mayor problema es que el principal sistema, la principal estructura subsidiada es el sistema financiero. Sí. ¿Y cómo se subsidia? Con el sobreprecio. ¿Cuál es el sobreprecio bancario? La tasa de interés. Y consecuentemente eso crea un problema financiero insoluble, de deuda perpetua. O sea, ¿por qué? Porque una deuda impagable es una deuda perpetua. Yo señalo algo, el general Perón advertía en su momento que venían por nuestros recursos naturales. Fíjate vos lo siguiente, muy simple, los tres principales sectores de la economía, que por otra parte tienen una proyección próspera, ¿no? El sector agropecuario desde ya, el sector hidrocarburos, gas y petróleo, y el sector minero en general y en particular el litio. Los tres grandes sectores de la economía están en manos de empresas multinacionales. Y además exportan productos primarizados, no aportan valor agregado nacional. Este es el esquema de economía colonial típico. Es decir, un proceso de extractivismo. Ahora, el sector industrial parece que no se atreve a plantear este problema de fondo. Y yo creo que hay no sé, es una hipótesis personal, ¿no? Pero que hay una explicación un poco perversa. Es que lo que las grandes empresas, los grandes grupos empresarios, lo que dejan de ganar por su actividad productiva, lo compensan siendo ellos también parte del sistema especulativo financiero. Hace una mezcla de negocios. Hace por ejemplo, el caso de Techin, por ejemplo, por un lado apaga el horno, sí, y por otro lado apuesta al sector petróleo extractivo. Sí, sí, entonces, sí. Una mezcla de negocios en donde en definitiva... Y también financiero, la financiera Santa María y todo, claro, más allá de que del mérito que tiene el sector como capacidad productiva. Pero así funciona la cosa. Por eso vos mencionabas, la Argentina está siendo sostenida por un blindaje, pero un blindaje que, como le pasó a De la Rúa en el 2000 con Machinea, no sabemos si va a prosperar, porque las declaraciones de Trump son demoledoras, cuando diciendo,
bueno, creo que la expresión que dijo, dice, auguramos a este muchacho, no sé, lo hizo en forma coloquial, porque me parece que se hablaba tanto de Biden como Gaga, y yo no sé Trump cuánto más lejos le da, porque dice una cosa un día y todo. Pero cuando dice una expresión, creo que dice, pero este muchacho, si pierde, no seremos generosos con la Argentina. Entonces quiere decir que el presidente norteamericano indirectamente está haciendo campaña diciéndole, vótenlo a este tipo, porque si no me votan a mi candidato, que es el hombre nuestro que ponemos, le podemos torpedear la economía, y la torpedean en 24 horas. Es un condicionamiento que va por partida doble, es un condicionamiento porque se entromete en asuntos internos del país, en una elección de medio término, pero es una elección por lo menos a nivel interno, se está entrometiendo, y por otro lado es extorsivo, diciendo, o ratifiquen la confianza a Milei, o nos vamos, y acá viene la hecatombe, una crisis de cuestiones bíblicas. Y permitidme, una cosa tanto más grave de fondo, que es la siguiente: todas estas ayudas, asistencias, etcétera, son ¿cómo? ¿Qué compromisos tienen? No, aparte de los compromisos que conlleven, que son secretos y pueden ser de cualquier orden, son falsos, porque los organismos internacionales y la tesorería norteamericana no ayuda a los países, ayuda a los acreedores de los países, es decir, le presta plata para que la Argentina no le deje de pagar intereses a los acreedores especulativos. Lo que se habla también del swap que y el swap es un caso como este. O sea, en síntesis, es una especie de populismo hacia el sector financiero rentístico especulativo. Es populismo. Y bueno, es un escándalo la presencia de Bessent. Es un escándalo que yo no sé si el día de mañana cómo va a terminar en Estados Unidos. Un hombre de fondos Soros Management, ¿no? Él, lo mismo que Rob Citrone, eran compañeros de trabajo, y parece ser que Rob Citrone, eso dijo por el mismo premio Nobel Krugman, ¿no? Parece ser que Rob Citrone, que ahora tiene su propia financiera, le pidió, así, por la amistad que tienen de hace más de 10 años, de haber trabajado ambos con Soros, y se considera que el propio Bessent sigue ligado a Soros, nada más que en forma independiente, ¿no? Le pidió este salvataje a la Argentina para poder retirarse a tiempo. O sea, es claro, porque estos dólares que vienen entran por una ventanilla y salen por la otra, como pasó con la crisis del 2001. Ese es el riesgo que corremos. Les propongo que vamos a un pequeño corte. La idea, ahora, en lo próximo, es decir, entendemos que esta economía es extractiva, ¿no es cierto? Financia y banca nada más que a los fondos especulativos, donde vemos en la calle gente sin empleo, donde la situación económica del común argentino está grave, ¿no? ¿Hasta qué punto todos los sectores políticos están tan ligados, más allá de la crítica, ¿no?, que le hacen al gobierno? No hay una acción concreta, ¿no es cierto?, contra el gobierno. Entonces, pero quiero que me lo expliquen. Después de este pequeño corte volvemos enseguida conversando con Héctor Juliano y Luis Alberto Rey. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho,
Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Héctor Juliano y Luis Alberto Rey. Quedó en el bloque anterior un poquito cómo el arco político en general no ve todas estas deficiencias, o la ve, pero no acciona frente al daño que se le está generando a la República y al pueblo de la nación argentina de tal magnitud, ¿no es cierto? Porque cada vez vemos, como bien decías vos, toda la democracia nos ha empujado permanentemente hacia un círculo vicioso y negativo para el crecimiento del país y para el bienestar de los argentinos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo creo que acá hay un problema de que la oposición, la progresía, estamos hablando los 12 más 4 de Alberto Fernández, 18 años de kirchnerismo, fue artífice o fue colaboracionista de este modelo. Por ejemplo, la deuda que tomó Macri fue legitimada por la administración de Alberto Fernández. Y los demoliberales son especialistas para generar este modelo. Ocurrió en la década del 70 con la tablita de Martínez de Oz, ocurrió con 10 años de convertibilidad en los 90, ocurrió durante la administración Macri, o sea que en realidad estos demoliberales, lejos de constituir una economía de producción, empleo, que no lo tiene para nada en su agenda, genera estos endeudamientos explosivos que después los gobiernos que son, se supone, progresistas, en realidad los terminan legitimando. O sea que estamos hablando de dos corrientes que no acusan recibo porque forman parte del problema en realidad. Sí, exacto. Mira, yo siempre digo que hay que entender que el liberalismo en cualquiera de sus formas y la socialdemocracia en cualquiera de sus formas, entre los cuales está el kirchnerismo, que no es peronismo sino es socialdemocracia, ese es el gran engaño. Cuando todos se llenan la boca hablando de el peronismo no existe, el peronismo nos guste o no nos guste, ha muerto. Murió. A lo mejor resucita el día de mañana bajo otra forma, pero el peronismo ha muerto. El kirchnerismo está usufructuando el título de peronismo. Cuando asumió Néstor Kirchner, lo primero que habló de transversalismo para diferenciarse. Después, cuando vio que los votos le daban mejor cuando decía que era peronista, pero dejando de lado las consideraciones políticas que a mí son secundarias. En el mundo manda el dinero, no manda. La clase política está subordinada al poder del dinero, en todas sus formas de corrupción. Yo lo que veo es lo siguiente. Primero, esto es una constante en la Argentina y en el mundo. Acá se está dando una repetición con Milei de la crisis de Macri. Macri hizo lo mismo. Endeudó el país durante 2 años, 83.000 millones de dólares de aumento de deuda en 2 años,
y para poder sobrevivir la otra mitad del mandato tuvo que salir a pedir un préstamo impagable al Fondo Monetario, que para más tenía el descaro de endosárselo totalmente al gobierno que siguiera. Ya eso deja de tener racionalidad financiera y económica, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de economía, quienes hemos pasado por la facultad, nos lo tomamos en serio, ¿no? Pensamos que había, si no una ciencia económica, pero había disciplina científica, técnica. Pero cuando llegamos acá, vemos que estamos gobernados por una serie de aventureros y personas de dudosa legalidad, por no decir gángster financiero, porque estas cosas tendrían que ser directamente una cuestión de penal. Schwarzenegger, Caputo, todo el Y mismo sí, tipo pero que resultan sobreseídos de todo, como fue con el mega canje. Especialmente los bonos a 100 años, ¿no? Porque adquirimos Sí, deuda a 100 años. el bono a 100 años fue un escándalo. Lo único no tuvo una magnitud tan grande, fueron 2.780 millones de dólares, no es moco de pavo, pero era un descaro, era un préstamo que a 100 años, que en 10 años amortizaba el capital y durante los 90 años restantes pagaba intereses. Era algo increíble. Después fue rescatado anticipadamente, a su vez con un negociado que nunca se supo con qué se hizo. No, la cantidad de trapisondas que se hacen a nivel... Lo que hay que tener presente es que la deuda es secreta. No sabemos quiénes son nuestros acreedores. El gobierno está colocando cada quincena, está haciendo licitaciones que en promedio han estado entre 7, 8 y 11 billones de pesos. ¿Cómo puede ser que eso, que es una licitación pública, sea secreta? Que no sepamos siquiera quiénes son los compradores, aunque igual los compradores son bancos, porque los fondos de inversión que hacen carry trade entran a través de los bancos. Claro. Pero por lo menos se evitaba. Creo que hasta que Redrado fue titular del Banco Central, se daba a conocer un Excel donde figuraba la lista simplemente pelada del banco y la oferta que hizo. Por lo menos. Ahora nada de eso. Entonces estamos frente a una deuda secreta donde no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Se supone que es el aval del Congreso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Para adquirir deuda, Bueno, debe el Congreso avalar, es decir, sí. no hubo ni siquiera Un tema que debate. agregaría a lo que dijo Héctor es el tema del oro, ¿no es cierto? No se brinda información También sobre las salidas de oro. Sí. Y ahora, yendo al tema de la deuda, todo este endeudamiento, el de abril y el de ahora, está a espaldas del Congreso. Sí. Viola el artículo 75, inciso 4 y 7 de la Constitución Nacional, facultad del Congreso, contraer empréstitos, arreglar la deuda interior y exterior, y la ley 27612, que es la ley Guzmán, que dice que tiene que pasar por el Congreso en las autorizaciones de deuda por encima de lo que está presupuestado. O sea que el Congreso está en una especie de silencio, cómplice entiendo yo, porque no dice nada, no hay un proyecto de declaración, la oposición está silenciosa, no dice absolutamente nada, lo cual puede generar por lo menos la idea de que el Congreso forma parte del problema con su silencio, cómplice, ¿no? Sí. Hay una especie de ficción, de teatralización, porque cuando llegó el momento el gobierno consiguió los votos para la ley de base. Por eso. El decreto 70 del 2023 con toda la serie de modificaciones pasó y se está instrumentando y no pasa nada con respecto al cuestionamiento del DNU. Ahora, una cosita, Héctor, no sé si ustedes se deben acordar, sí. En la época de Alfonsín, creo que era, habían delegaciones de argentinos que iban al fondo a pedirle que no prestaran a Argentina. No ocurre eso ahora, es curioso. Iban a generar una serie de advertencias para que no le prestaran a Argentina porque el cuando gobierno... venían las misiones, se entrevistaban acá con la CGT, hacían Exactamente, cierto aparato con la Fuerza político. No hay nada. Curiosamente eso no está ocurriendo. No hay gente que vaya a advertirle a nuestros acreedores que no nos presten porque es dañino. La ayuda de Estados Unidos es dañina para nuestro país, ni tampoco existe esa visión de mandar una delegación para saber qué opinan la oposición y las fuerzas vivas, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que ¿cómo van a dar explicaciones a la gente si ni siquiera le dan explicaciones a los funcionarios? Porque los funcionarios están haciendo antesala en los pasillos en Washington del Fondo Monetario, de la Tesorería, a recibir instrucciones directamente. ¿Cuál es la política? No hay política. El plan económico de un gobierno se expresa en el presupuesto. ¿Qué ha hecho este gobierno? No ha hecho presupuesto. Vamos a ver si sale este. Pero este, hay que recordarlo, tengo los datos acá, tiene un dato no menor. Consigna que la amortización de deuda, es decir, el monto de deuda que vence el año que viene sobre el stock de casi 500.000 millones de dólares, es de 203.000 millones de dólares. ¿Nos vence el año que viene? Presupuesto SIC. Ahora, ¿qué pasa con esa deuda? Se refinancia en su totalidad. Lo que se paga está previsto nada más como gasto público, el pago de intereses por el equivalente a 10.500 millones de dólares. Cuando hago la cuenta, como comentaba antes, sobre cuál es la proyección de intereses de vengados, me da que pasan los 40.000 millones de dólares. Aún descontando que el 46% de la deuda es deuda interestado, sí, pero es deuda interestado con el Banco Central, con el Banco Nación, con la ANSES, que el 76% de la plata de los jubilados está prestado en títulos públicos. Quiere decir que no es neutra esa deuda interestado, porque esa deuda interestado se la bancan los jubilados con menores aumentos, etc. Eso ya lo generó Néstor Kirchner, ¿no? ¿Cómo? Cuando empezó a endeudar, ¿no? Sí, no, el tema no es nuevo, se ha acentuado levemente, es cierto, pero bueno, es la realidad. Eso no se puede ignorar porque no es una deuda que se puede desconocer. Claro. ¿Me explico? El hecho de que lo podamos patear para adelante, y sí, es claro, como pasó con la ley. Se discutió, para mí en forma distractiva, sobre discapacidades y otras cosas, pero pasó lo principal, el 7,2% que le birlaron a los jubilados. Y yo, como parte de los jubilados también, soy un acreedor más legítimo del Estado que un especulador financiero de Wall Street, porque yo soy un acreedor del Estado a quien le retuvieron compulsivamente sus ingresos. Y hoy en día la caída de mis ingresos reales se hace para pagarle los intereses a los especuladores financieros. Milei lo reconoció. Milei confía en un salvataje de unos 50.000 millones de dólares. 20.000 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del Banco Interamericano de Desarrollo, unos 4.000 de préstamos repo con garantía de títulos públicos y negociaciones en curso con la CAF, que ahora se llama Banco de Desarrollo Latinoamericano, con fondos de inversión de Qatar y de Arabia Saudita, ¿no? Y con nuevos préstamos. Pero parece que aún ese blindaje, como le pasó a Machinea en su momento, instrumentarlo es difícil y tuvieron que salir de emergencia a pedir un rescate urgente directo a la tesorería norteamericana. Brevemente, perdona que no te quiero robar tiempo a vos, pero ¿en qué consiste el enunciado del salvataje de Bessent? Primero y principal, un swap, un pase de monedas por 20.000 millones de dólares. Eso es un préstamo contingente. Y justamente un préstamo contingente de dólares, que es lo contrario del swap de China, porque el swap de China nos evitaba usar dólares, mientras que este nos lo impone. Porque el swap es fundamentalmente una herramienta para ayudar el intercambio comercial, pero que se utiliza como un instrumento financiero. No va. En segundo lugar, un préstamo excepcional de la tesorería norteamericana, que tiene un fondo de estabilización cambiaria que se presta solamente a países aliados, ¿no? Como la Argentina es un aliado incondicional, subordinado a los Estados Unidos e Israel, formalmente por el presidente Milei,
podría tener acceso a ese préstamo, pero ya están chillando los agricultores norteamericanos. Aparte, Estados Unidos está en shutdown. ¿Cómo? Está en shutdown Estados Unidos. Claro, todavía no ese es el otro tema. Claro, Le genera un fuerte problema de la oposición interna. Demócratas, los mismos republicanos, los farmers. Claro, está creando un precedente contradictorio. Y el tercer... Un tema que te quería agregar, Héctor, es que el presidente acaba de decir que una parte del swap va a ser activado para pagar compromisos próximos. Es claro, ahí está. Y a la vez, anteayer lo dijo. Para solucionar la situación de los acreedores, como lo dice. Anteayer Milei, exacto, dijo eso expresamente, que se va a utilizar el swap para cumplir las obligaciones con los acreedores externos. O sea, nos estamos endeudando para pagar intereses de la deuda a los especuladores financieros. Esto, dicho, no es una suposición. Y Héctor, ¿usted ha visto un nuevo discurso que se están imponiendo desde los medios de comunicación y desde el Ministerio de Economía, que dice que si nos endeudamos para pagar deuda, no nos endeudamos? Sí, hay un discurso confuso, el discurso del reemplazo de deuda, es eso, por el Fondo Monetario, lo cual no es estrictamente cierto. Te doy un dato así rápido. Es muy importante aclarar esto. El Fondo Monetario, para salvar a Macri, le dio un préstamo récord por 57.000 millones de dólares. Récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario Internacional. 11 veces la cuota aporte, en condiciones irregulares porque violaba el artículo 5, porque el destino de esos fondos se utilizó para sostener el mercado cambiario. Dejando de lado esa irregularidad, el fondo desembolsó unos 45.000 de esos 57, exactamente 44.500. La Argentina en todo este periodo, el periodo kirchnerista inclusive, que convalidó el acuerdo Macri en lugar de cuestionarlo, cuando tenía servido en bandeja el argumento, la propia irregularidad del fondo, ¿no? De su propio estatuto, la Argentina le pagó al fondo solamente de intereses más de 10.000 millones de dólares. Y hoy, si te fijas cuánto le debe la Argentina al Fondo Monetario Internacional, le está debiendo 51.000 millones. ¿Cómo? Le prestó 44.500. Le pagó intereses por 10.000 y ahora le está debiendo 51. ¿Qué periodo de tiempo? Claro, pero el periodo de tiempo, ¿cuál fue el periodo de tiempo entre adquirir ese? Perdón que no quiero ser incorrecto en esto. Sí, perdón, ¿cómo decías? No, te pregunto cuánto tiempo pasó entre el pago de esos 10.000 más la sumatoria de llegar a 51.000. Bueno, fue el periodo 2018 que se contrae hasta la actualidad. Quiero confirmar cuánto le debe. Esto es el informe trimestral. Lo cual tampoco significa que yo cambie en par de deuda con deuda. En realidad, perdón, la deuda es nueva y genera más carga de interés, ¿no? Perdón, me quedé corto. Este es el informe trimestral de deuda que publica el Ministerio de Economía. En este momento, al Fondo Monetario Internacional se le deben 55.300 millones. O sea, nos prestaron 45. Menos de 45. Le pagamos más de 10.000 millones de dólares de intereses y le estamos debiendo 55. Punto. Esto no resiste menor análisis. No resiste. Pero es un discurso que se está instalando como diciendo, no, en realidad la situación financiera del país no es problema porque nos endeudamos para pagar deuda y no es así. Sí, por eso se hace un planteo falso. Y permitime acotar solamente el tercer punto de la ayuda, entre comillas, de Becent. El primero era el swap, 20.000 millones. El segundo es un apalabramiento, hay que ver que está firmado, de un préstamo por otros 20.000, que ese es préstamo, no es pase de moneda. Pero el tercero es un tema que a mí no me termina de cerrar. El compromiso norteamericano de comprar pesos y comprar títulos públicos en dólares. También. A ver, traduzcámoslo esto que quiere decir.
Si bien el Tesoro norteamericano, que actúa a través del Citibank, a través del Santander, y ya pidieron otros 3 bancos, entre ellos la banca Morgan, ser agentes. O sea, lo hace dándole negocio a sus bancos respectivos, porque los funcionarios provienen de la banca, no provienen de carrera. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo funciona el asunto? Si Estados Unidos está trayendo dólares para comprar pesos. Caramba, estamos en la Argentina, año verde. Viene Estados Unidos a comprar pesos. Pero ¿cuál es la, llamémosla, posible trampa? Que esos pesos, el Tesoro norteamericano los utilizaría para comprar títulos públicos argentinos en pesos. ¿Por qué? Porque toda la deuda en pesos argentina, que es el 50 y pico por ciento, 54% del total, está indexada por tipo de cambio o por inflación. Claro. Entonces no tenemos deuda interna en pesos. ¿Por qué? Porque ese fue el chiste que se mandó el señor Sergio Massa. Sergio Massa, durante su año de gestión, toda la deuda en pesos que vencía la fue canjeando por bonos duales. Bonos en pesos que se ajustaban por inflación o por tipo de cambio. Dice expresamente, el que fuera más alto. Entonces la Argentina, de una forma u otra, está atada ¿a qué? A la indexación de los bonos en pesos por tipo de cambio. O sea que los fondos Aparte de norteamericanos... otro tema más, hay un mecanismo de presión política a través de la intervención de Estados Unidos en el mercado de bonos, porque Estados Unidos por ahí cambia su humor hacia Argentina y genera una gran oferta de bonos y los convierte en basura de la noche a la mañana. La misma extorsión que tiene China, que tiene bonos del Tesoro norteamericano, que en cualquier momento cuando se le ocurre los vende. Sí. Y le baja la calificación, aumenta la tasa de interés del endeudamiento norteamericano. Eso, ¿no? que decís vos, en realidad dicen que China no lo hace porque se perjudicaría financieramente, porque cae el valor de los bonos. Pero no sería el caso entre la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, donde los que perdemos somos más que ellos. Es claro. Y es más, no cabe descartar, porque ha habido experiencia al respecto, de que precisamente una mala jugada de este tipo provoque una abrupta caída de títulos argentinos que se puedan comprar como bonos basura. Exactamente. Y vuelve el ciclo del eterno retorno. Exactamente. Cada crisis conlleva una caída del valor de los bonos, ahí entran los fondos buitre a comprar por monedas títulos argentinos. Son los amigos de esta gente que está operando. Los amigos, compra bono basura y después en proceso de capitalización de privatizaciones. Pero esa plata también que entra, ¿no? Que compran pesos, es como un carry trade, o sea que también está ganando dinero. Para ese sector financiero para comprar los bonos mucho más baratos. Pero escúchame, la deuda argentina se está colocando a tasas que van desde el 55, llegaron hasta el 75% anual, la tasa más alta del mundo. Son tasas de default. Tasa de default y el piso de las tasas de interés que se colocan quincenalmente está en el 60%. Y los plazos de renovación van entre 30, 60 y máximo 90 días. Por excepción, a veces se coloca una pequeña cantidad en pesos. O sea, vos date cuenta que colocar billones de pesos, porque en promedio está entre 7, 10, varían según los casos, colocar deuda a 30, 60 días, es tenerla ahí nomás, es la trampa de la deuda perpetua, es una deuda impagable que a los 30 días tenés que estar pendiente de renovarla, y cada vez renovarla en condiciones más caras. En consecuencia, la trampa, el círculo vicioso de la deuda perpetua está funcionando a pleno y está siendo subsidiado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son sus fondos de inversión los que se benefician con ese negocio. Está muy claro en todo esto y estamos viendo, obviamente vienen las elecciones, ¿no? El gobierno norteamericano no es ningún pavo, o por lo menos obviamente pergenia, y tiene un mundo de economistas, de grandes inversores que no son
no son bobos, saben la situación real de la Argentina, lo mismo los argentinos que tienen inversiones mutuas. No se equivoca nadie. Nadie se equivoca, especialmente cuando se trata de dinero. Trump lo reconoció en el avión. Por ejemplo. O sea, nos está ayudando a alguien que dicen que nos estamos muriendo. Claro, O nos sea estamos que- muriendo, no hay plata. Claro. Ahora, hay elecciones, ahora, ¿no es cierto? Y esto tampoco, todo este manejo que tan claramente lo fueron expresando, y todo el drama económico y financiero que está generando una gran sangría en la Argentina, está repercutiendo sin duda en el bolsillo de todos. Es decir, la realidad del argentino es que no llega ni siquiera a mitad de mes, más otros factores, ¿no es cierto? Perdóname, porque la recesión es un requisito del modelo. Claro, bueno, pero ¿Por qué? ¿hasta qué punto se puede ahorcar a una sociedad? Es decir, De hecho, que no reaccione frente a estos hechos que ya De hecho, son, hace poco son Cristalina Georgieva dijo que el presidente debe acompañar a la gente a que tome conciencia de que debe perder entre el 40 y 50% de sus ingresos. Estamos hablando de, grosso modo, resignarse a un 40 o 50% de devaluación. Porque permitime hacer Sí. un comentario que creo que es muy importante. ¿Por qué la importancia de estas elecciones de medio término? Porque la Argentina primero lo acordó en enero, pero el board, la Junta de Gobernadores, con el informe técnico lo aprobó en julio, ¿no? El préstamo de los 20.000 millones, que dice que son refinanciación, sí, un comino refinanciación de lo existente, la deuda está aumentando, ¿no? Bueno, y el fondo mismo le desembolsó más dinero del que debía darle, le debía dar 4.000 millones para pagarle al propio fondo y le adelantó 12.000 para que la Argentina con ese dinero pague a los acreedores, porque insisto, no se presta para ayudar al país, se presta para ayudar a los acreedores del país. Es decir, lo que no quería, si el fondo no le prestaba, la Argentina entraba en default con los acreedores. Le prestan para que le pueda pagar a los acreedores. Pero acá la importancia de las elecciones del 26 de octubre está en esto, en que el gobierno ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario donde compromete con hoja de ruta hasta el año 2027 por lo menos 3 grandes reformas estructurales: la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, con cronograma, diciembre de este año la laboral, diciembre del año que viene la previsional, diciembre del año 27 cuando termina la impositiva. Pero esas reformas requieren leyes del Congreso, no pueden hacerse por DNU. De ahí la angustia del gobierno, de que si el gobierno llega a perder y no tiene mayoría parlamentaria, no puede cumplir con el acuerdo con el fondo. Entonces la estantería se le cae. Ya, ya asegurando entre el tercio, el gobierno por ahí tiene mapeado gobernar con DNU. Pero la reforma impositiva no la puede hacer por DNU. No puede hacerlas, claro. Tiene vedado. Eso se lo han dicho directamente. Artículo 76 de la Constitución Nacional. Claro, estas 3 reformas estructurales que el gobierno pactó dependen de que pueda ganar las elecciones de medio término. Si no las gana, no tiene mayoría propia, no puede cumplir con el fondo, entonces se le produce un cortocircuito peor que en el 2001, porque en el 2001 el gobierno de la Rúa cayó cuando el 16 de diciembre el Fondo Monetario le bajó el pulgar. Recordemos esto, en septiembre del 2001, con la oposición del economista jefe Michael Musa, ¿te acordás? Que escribió incluso un libro oponiéndose, como ahora esta economista turca, Pasar Boglio, es un apellido. Sí, que dijo que el crédito impagable no lo firmó y renunció. Renunció, no, le dijo que este préstamo es impagable. Y Lita Gopinath también se fue. Y Gita Gopinath también se fue. También, es decir, está la interna también de los organismos internacionales y la oposición de diversos países, porque en el BOAD las reuniones son secretas, no hay forma de acceder al debate. Pero he sabido que hay países que se oponen firmemente. El primero que se opone es Holanda. Holanda parece que es el enemigo jurado de la Argentina. También, claro. No, pese a que tenemos una reina que tiene ascendencia argentina. Es argentina, hincha de Racing, pero está. Claro. Alemania
Francia y creo también Polonia, entre los más activos contrarios. Y Japón también siempre Japón, tenés razón. Japón, pero que están imputándole a Kristalina Georgieva estar despilfarrando los fondos, porque el fondo es un fondo, no es un banco. No es de ellos la plata del fondo. Entonces, el riesgo del prestigio no es de Milei, porque Milei es sacrificable llegado el caso. Es el prestigio de Estados Unidos que está usando su mayoría relativa, pues un 16-17% de los votos, para imponer una ayuda de salvataje a la Argentina que puede fracasar. Y por, por cuestiones geopolíticas que son propias, no son de los otros socios del fondo. Supongamos que el domingo, supongamos, el escenario de que el domingo le va muy mal a Milei, o por lo menos a la Libertad Avanza y sus aliados, le va muy mal. ¿No viene el swap norteamericano? Muy probablemente no. No sabemos. El Fondo Monetario, se supone que habría... No sabemos, porque si el fondo es para pagarle a los acreedores especulativos norteamericanos, no tendría por qué necesariamente estar afectado. Bueno, pero dijo, ayudamos si ganan las elecciones. Si ganan las elecciones, no vamos a ser tan generosos. Quiere decir que algo, obviamente... La amenaza está. Sabemos que este gobierno está dispuesto a tomar cualquier deuda a cualquier precio, en cualquier forma, es decir, da lo mismo, con tal y salvarse, ¿no? Y salvar al resto de sus amigos. Pero pero el hecho es, ¿no es cierto?, ¿qué pasaría? ¿El Fondo Monetario, de lo que falta remanente poner, no lo pondría? ¿El swap podría estar condicionado? Es decir, ¿cuánto tiempo de vida le queda al gobierno de Milei? Yo lo único que puedo decir es que lo que está comprometido en forma directa es el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir con la hoja de ruta de las reformas estructurales. Eso es concreto. Y ya se lo han dicho y se lo están repitiendo, ¿no? Por eso el tándem entre Bessent y Kristalina Georgieva, que Kristalina Georgieva fue a verlo, se dijo expresamente, que fue a verlo expresamente a Bessent antes que llegue Luis Caputo, para aclarar los términos del swap. Claro, porque el que termina dando la cara es el fondo en su prestigio. Las internas de los organismos internacionales son terribles porque ahí juegan intereses de los países, votos, canje. No es algo tan técnico, aséptico como parece. Yo no soy catastrofista. Cualquiera sea el resultado del domingo, no está dicha la última palabra, porque en definitiva de este Congreso se puede esperar cualquier cosa, también, ¿verdad? Sea liberal o sea kirchnerista. Cuando toda la gestión de Macri, con el préstamo del fondo inclusive, como hemos dicho, fue convalidada por el gobierno kirchnerista, cuando tenían servido en bandeja la posibilidad de imputarlo, ¿no? Y después la ley de base se consiguió con el voto rejuntado, pero el voto... Entonces, yo no necesariamente tiene que haber una catástrofe. El estrangulamiento para mí es que el gobierno estaría algo así como compelido a tener que hacer un segundo ajuste, y eso ya no se lo banca. Si después de haber impuesto un primer ajuste, resulta que el gobierno fracasa y tiene que volver a apelar a medidas de ajuste, eso ante la opinión pública, quien quiera que lo haya votado no se lo va a bancar. Pero hacer especulaciones... se puede especular porque inevitablemente estamos frente a una realidad. Puede dar esto, puede ser parte de la espero 4 días y conozco el resultado. Más allá de lo que dijo Héctor, yo coincido que puede haber una devaluación en 2 tiempos. Al 27 puede haber una devaluación que lleve el tipo de cambio a 1700, 1800, y después creo que en algún momento va a ocurrir algo más espectacular con el tipo de cambio. Lo que sí creo que el gobierno entra en un cono de sombra, por lo que dijo Héctor, va a tener que gobernar por DNU, hay cosas que no la va a poder hacer por DNU, y tratar de forzar la insistencia a través del tercio. La crisis de gobernabilidad va a ser muy seria. Lo que creo es que sí va a tener que haber un realineamiento de fuerzas, porque un gobierno que pierde el medio término se convierte en pato rengo, y evidentemente va a tener una gran debilidad de cara a 2 años. Ahora,
yo creo que los intereses norteamericanos van a tratar de descender sobre esta crisis de gobernabilidad que va a tener nuestro país y buscar un plan B. Un service al gobierno tratando de replantear las líneas de fuerza y eventualmente alguna alternativa de gobernabilidad. Ya de hecho está ocurriendo, este gobierno de ocupación se supone que va a poner al jefe de gabinete próximamente, se habla de una dupla Bennett, que sería el Caputo de Trump con Santiago Caputo, una especie de refresco del gabinete, ya se dicen que varios ministros se van a ir, y eventualmente lo que va a tratar Estados Unidos es armar una suerte de, entre comillas, unión democrática para que gobierne este país y atornillar los intereses norteamericanos, que está tratando de arrancarle algunos beneficios a favor del gobierno norteamericano y atornillarlos. Y para eso tiene que hacer un replanteo de fuerzas y un plan B que creo que contribuye estas próximas elecciones del 26 y esta crisis de gobernabilidad que se avecina, ¿no? Para último. Espera, un comentario breve complementario de eso. Un factor importante, provincias. Hay algunas provincias que se están coaligando al respecto. Pero esas provincias tienen una capacidad de negociación muy relativa, porque en este momento estamos viviendo lo que yo llamo un federalismo al revés. Antes era el peligro de una junta de gobernadores contra el gobierno, pero la política actúa en contrario. El gobierno negocia bilateralmente con las provincias. Y hoy en día existen provincias lo suficientemente poderosas y autónomas, apuntaladas por empresas transnacionales, que tienen peso propio. Andá a ver lo que está pasando en Neuquén. El boom petrolero que está teniendo Neuquén es un boom extraordinario, ¿no? El boom minero que se produce también, a costa de la primarización de la economía, lo que sea, pero el gobierno va a tener divisas. Es decir, que habría, de una manera u otra, habría lo que podríamos llamar un boom económico, manejado por multinacionales, es decir, no por empresas nacionales, manejado con base primaria, pero la habría. El tema es que eso va a repercutir en las decisiones del Congreso, porque entonces una serie de provincias van a manejarse con sus intereses, negociando sus intereses como provincias individuales. No nos olvidemos que hay 10 provincias altamente endeudadas que están dependiendo de la ayuda financiera de la nación, ¿no? El escándalo que ocurrió en Misiones, ¿no? Que por influencia al exgobernador Puerta se cambiaron 2 votos 3 días después que la Argentina, que el gobierno de Buenos Aires le facilitó 200, 300 millones de pesos para poder pagar deuda. Entonces ahí el canje de favores va y viene. Provincias muy endeudadas como Córdoba, Mendoza, Chubut. No, entonces nadie puede hacer un pronóstico. Yo no soy catastrofista, lo único que digo es que desde el punto de vista del interés nacional, acá no hay decisión argentina. Es decir, creo que el problema de fondo que tenemos es que no tenemos un gobierno argentino, punto. Tenemos una administración delegada, punto. No sabemos nada, no hay información, los medios de comunicación están controlados por gente o por economistas del establishment. Desde ese punto de vista soy totalmente escéptico de lo que ocurra, pero así lo veo. Héctor, muchísimas gracias, por acompañarnos, gracias Luis Rey, gracias por apuntar, por lo menos tener un panorama claro frente a estas elecciones, ¿no? Un cuadro de situación. Todo lo que se puede dar, ¿no? Y en la Argentina se puede dar todo. Gracias a los dos, gracias por acompañarnos. A todos ustedes, por supuesto, les agradezco que nos hayan acompañado. Qué importante es lo que se plantea acá, ¿no? Lo difícil de la situación, lo difícil que es para el futuro argentino, cómo está hipotecado casi todo, cómo cada uno sigue, ¿no es cierto?, su libreto, ¿no es cierto?, en favor siempre del cipallismo, ¿no?, del interés internacional del dinero y no nada que haga solventar el futuro de una Argentina que pueda llegar a despegar, ¿no? Corremos muchos riesgos, ¿no? El riesgo de la balcanización, riesgo, ¿viste?, que
como bien decía Héctor en este momento, ¿no? Muchas empresas están apuntalando sus provincias por tema de negocios, obviamente. Esto también puede llevar a un resquebrajamiento, ¿no?, geográfico de la Argentina. Tanto se habla, ¿no?, de las dos Argentinas, también lo hablaba Milei, y tantos, ¿no?, el plan Andiña, y tantas cosas que son temas latentes que no solo pueden involucrar a su alianza con Israel, etcétera, y que esto puede, sino el quebrarse todo un sistema que ha unificado a la Argentina durante tantos años, ¿no?, y que los intereses internacionales buscan en cada sector su beneficio, ¿no? Y eso es lo que puede también correr en riesgo. Estas elecciones pueden salir de cualquier forma. Lo único es que estamos viendo que inevitablemente el drama argentino de endeudamiento, de sometimiento al gran poder internacional del dinero, a las finanzas, a estos grandes capitales, que nuestros funcionarios lo hacen, cada vez nos van claudicando, arrodillando más hacia ese mundo y no buscar un camino que podamos despegar. El gran drama. Tal vez en default, deberíamos que tendría un default, algo que ponga un coto en algún momento como para decir, bueno, ahora empezamos de alguna manera de cero. ¿Cómo rompemos este intríngulis? Pero esto no lo van a dar las elecciones de medio término. Simplemente puede ser un punto de negociación de todo. Ahora todos van a tener fuerza para negociar, pero nunca se va a negociar por el bien de la patria, sino se van a negociar por el bien individual, partidista o provincial de cada uno. Y hasta ahí llegamos. Habrá que pensar la Argentina en un cortísimo plazo y en un medio plazo, como para ver cómo salimos de este colladero. Esperamos, muchos de los que nos ven, que tomen conciencia de que la continuidad de este sistema, acompañando a un gobierno del cual su desequilibrio y su desequilibrio mental en la planificación y después la serie de buitres que lo van rodeando y que se van beneficiando sobre esto, es peligroso para todos los argentinos. Deberíamos tenerlo en cuenta para estas próximas elecciones, por lo menos ser conscientes en lo que uno va a votar. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.